Bienvenidos al segundo módulo del curso de Filosofía de Educación Cristiana, dirigido por el Departamento de Educación de la División Sudamericana. En esta oportunidad, desde el Perú, para todo Sudamérica y el mundo. El tema que nos reúne ahora es la educación en el hogar. En esta oportunidad tenemos 3 invitados. Tenemos al director de educación de la Unión Peruana del Norte, el magíster Edgardo Muguerza. ¿Cómo está, profesor Muguerza? Gracias a Dios, muy bien. Alegre de poder participar con cada uno de ustedes y unirnos a la gran familia sudamericana y a la familia mundial. Y más aún en este tema que tiene que ver con la educación en el hogar. Y a propósito, ¿usted es casado? Cuéntenos respecto a su familia. Muy bien, estamos 11 años casados con Lucía Ángela y producto de ese amor tenemos 2 hijos maravillosos. Wow. Renzo Andrés, que tiene 10 años de edad, y tal vez contarle nuestra alegría, que hace 2 semanas atrás él decidió bautizarse. Tuvimos una linda ceremonia bautismal donde estuvieron presentes su maestra, su director de colegio. ¿En un colegio adventista? ¿Cuál es el colegio? Renzo estudia en el Colegio Adventista Unión, que queda dentro del campus de la Universidad Peruana Unión. Y el último de mis hijos es Diego, quien su escuela es nuestra casa y su maestra es mi esposa. ¡Wow! ¡Qué precioso de tener esta hermosa familia!, ¿verdad? También tenemos desde Tarapoto, allí el director general de esta institución, la Universidad Peruana Unión, el doctor Russell Dávila. Doctor Dávila, ¿cómo está usted? Es un gusto saludarlos. Bien, aquí nos encontramos excelente y mejorando. Estamos en un lugar especial, es desde el paraíso. Mucho calor. Sí, desde el paraíso terrenal. Ustedes saben que así lo denominamos con mucho cariño. Así es que reciban el caluroso saludo de esta gente especial, de esta gente tan alegre, feliz, ¿no? Gente alegre. Gente alegre, esta zona de gente alegre. Así es que reciban un saludo cordial desde el campus. ¿Usted también es casado? Sí, efectivamente. ¿Cuántos hijos? Mi esposa se llama Esther Valencia. Tenemos 27 años ya de casados, ¿no? Y producto 27 años. Y producto del amor entre nosotros tenemos a 3 hijas, ¿no? Nuestra hija mayor se llama Carla, egresada de la UPU, por cierto, es psicóloga. Actualmente ella está casada, va a cumplir 2 años ya de matrimonio. Ellos viven en la ciudad de Juliaca, trabajan justamente en la UPU, en el campus Juliaca, ¿no? Mi segunda hija es enfermera, Paula, ¿no? Ella actualmente está haciendo su servicio rural urbano marginal, aquí en la región San Martín también, ¿no? Cerca a nosotros. Ella también egresada de la UPU. Como verán, mis 2 hijas son producto UPU, así decimos, ¿no? Con mucha alegría. Y la última hija se llama Daira, ¿no? Ella está cursando todavía el 5º año de estudios secundarios en la formación básica y está pensando también en ir a la UPU, ¿no? Está todavía ahí analizando, está inclinándose por la carrera de medicina. Y bueno, son nuestras 3 hijas y estamos gustosos de estar aquí participando de este módulo y de paso también compartir parte de nuestra experiencia de familia, de matrimonio. Qué bueno tener aquí otra familia constituida por 3 lindas niñas que ya han crecido, una es casada, y felicitaciones, doctor Russell. También allí en la Sierra del Perú tenemos otra institución, la Universidad Peruana Unión, filial Juliaca, cuyo director es el doctor Edi Cotacayapa. Doctor Edi Cotacayapa, desde 3.825 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor Luder. Gracias por la invitación y participar de este momento muy especial para nosotros. Es una alegría. ¿Usted también casado? ¿Cuántos hijos tiene? Gracias a Dios, soy casado. Mi esposa se llama Maribel
Y tengo un hijo que se llama Allen. Allen, qué lindo. ¿Dónde estudia Allen? Él estudia en el Colegio Adventista del Titicaca, Dr. Gluder, y a propósito... ¿También colegio dentista? Por supuesto que sí, estamos cumpliendo 98 años de vida institucional. Colegio Adventista del Titicaca. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Muy bien, tenemos 3 invitados, cada uno constituido por familias sólidas. Quien le habla es Gluder Quispe, rector de la Universidad Peruana Unión. Por favor, traigan sus Biblias. Vamos a abrir la Biblia en este curso y vamos a estudiar qué nos dice la Biblia respecto a la educación en el hogar, la educación en la familia. ¿Ok? Antes de abrirla y leerla, voy a pedir al profesor Muguerza que nos dirija en oración. Vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Gracias, querido Padre, quien eres el dador de la vida y creador del universo. Queremos que nos concedas sabiduría e inteligencia para comprender lo que vamos a repasar en estos momentos, pero también permítenos internalizar estos conocimientos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. No te olvides, por favor, ya tienes inscrito, inscríbete en este curso de Filosofía de la Educación Cristiana. Ven ustedes aquí la página. Comparte esta página con otros amigos, personas que desean saber más acerca de la educación cristiana. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Por favor, no te olvides. Inscribe e invita a otras personas. Profesor Muguerza, el comienzo nosotros miramos en la Biblia, no tenemos algo sistemático escrito respecto a la educación de la familia. Pero cuando uno hace un análisis, ¿quién nos enseña realmente las Sagradas Escrituras acerca de la educación familiar? Yo quiero invitarles allí a ustedes poder abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Génesis. ¿Les parece? Vamos a Génesis, ¿eh? Vamos al libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Yo quiero compartir algunas premisas con ustedes. La primera de ellas, que el sistema educativo para este mundo se estableció en el mismo Edén, en el mismo huerto del Edén, y teniendo como centro a la familia. 2 cosas. El sistema educativo para este mundo se estableció en el Edén, teniendo como centro a la familia. Otras premisas que yo quiero compartir con ustedes de este versículo es que la iniciativa de Dios era conceder responsabilidades a Adán y Eva. Es decir, una educación, además de compartir responsabilidades, una educación que fomentaba la satisfacción y la felicidad de Adán y Eva. Yo quiero preguntarles, ¿quién no se siente satisfecho o feliz cuando se les concede responsabilidades? Y este versículo habla de eso, de la responsabilidad que Dios otorgó a Adán y Eva. Se nos está hablando aquí que los primeros maestros en esta tierra fueron Adán y Eva. Correcto. Y otra cosa más interesante, doctor Gluder, que quiero dejar con ustedes, es que la mejor aula definitivamente fue la naturaleza en ese momento. Y el mejor maestro fue el mismo Dios, quien es la fuente de la sabiduría, la inteligencia y el amor. Tal vez si usted quiere saber un poquito más respecto a la educación en el jardín del Edén, por favor, vea el primer video acerca de la educación en el jardín. Vea el primer video, ahí está el doctor Sócrates Quispe, el pastor Adamir, y también está nuestro querido director de educación de la División Sudamericana, el pastor Edgar Luz. Ellos han hablado acerca de la educación allí en el jardín del Edén. Doctor Russell, si estamos hablando ahí del Antiguo Testamento, cómo empezó. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Especialmente hablamos de la educación familiar de Jesús. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Bueno, entendemos que el Edén fue un modelo, ¿no? Un primer modelo.
pero también si lo proyectamos ya hacia el Nuevo Testamento, encontramos un modelo interesante también, el hogar de Jesús, la familia de Jesús, ¿no? Y no tenemos, dice la lección, certeza o de manera específica o detalles en la Biblia respecto a la vida familiar y a la niñez de Jesús. Sin embargo, basta conocer cuáles son las características del carácter de los padres, en este caso de María y de José, ¿no? Eran hijos de Dios fieles, ¿no? Basta recorrer un poco la lectura de la historia bíblica en el libro de Lucas 1, 26 al 38, ¿no? Si podemos buscar ahí, invitamos para que puedan buscar este texto, pero nos quisiéramos centrar en la última parte. La historia menciona que el ángel Gabriel se presentó a María y le anunció que iba a tener un hijo, ¿no? Entonces era el anuncio del nacimiento de Jesús. Sin embargo, imagínense ustedes cuál habría sido el impacto que ella recibió, ¿no? Y dijo, pero no he conocido varón, ¿no? Se sorprendió, ¿no? Cuando ella entiende el mensaje, ¿cómo cierra este pasaje en el versículo 38? Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel fue de su presencia. Miren, una característica de obediencia, ¿no? Wow. Qué interesante. Una característica de humildad también. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y también estaba mostrando su fe, ¿no? Que aceptaba, que creía por fe cuál era el rol que le tocaba cumplir ahora como madre, ¿no? Pero no solamente eso, si vemos también un poco la característica del papá de José, y permítanme también en el libro de Mateo. Vamos a, ¿no? Mateo 1:18, ¿no? Vamos a Mateo, ¿no? En Mateo 1:18 y 24, ¿no? También ahí ahora el anuncio se le hace a José a través de un sueño, ¿no? Y resulta de que en principio, y en el versículo 19 podemos encontrar lo siguiente, dice, José, su marido, como era justo, miren esa característica de José, era una persona justa, como era justo y no quería infamarla, la respetaba mucho, quiso dejarla secretamente, porque obviamente cualquiera se pregunta, ¿no? La mujer está embarazada, ¿no? Yo no he tenido nada que ver con eso, yo no quiero infamarla, mejor me alejo secretamente para no exponerla, ¿no? Miren la característica de José, un hombre prudente, un hijo de Dios, un hombre justo, ¿no? Y finalmente, después de despertar del sueño, ¿no? Dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Otro indicio de obediencia. Encontramos algunas características interesantes tanto en María como en José. La obediencia es algo que prima, ¿no? El respeto, la prudencia, ¿no? Entonces, el amor, ¿no? La fidelidad respecto a lo que creían, la fe. Entonces, me parece que en el hogar esto funciona. La característica del hogar de Jesús era como una proyección también de sus padres terrenales, ¿no? De esas características que se proyectaban en la educación hacia Jesús, ¿no? Exacto. Y yo me imagino un hogar donde Jesús de pequeño, Jesús habrá hecho travesuras, claro que sí, seguramente todo niño lo hace, ¿no? Era un niño, ¿no? Pero yo me imagino en esos momentos, levantándose temprano, María, ¿no? José, ¿no? Haciendo el culto con Jesús, en el regazo de la mamá o quizás de José, ¿no? Compartiendo esas historias. O mirándolos simplemente a ellos, ¿no? O sea, ver la actitud del papá, que era justo, que la mamá era una persona obediente, y mirando ese modelo ayudó muchísimo en la educación de aquel niño. Respecto a lo que decía el doctor Mugers inicialmente, el hecho de impartir responsabilidades en el hogar, que es fundamental, que es un elemento práctico también,
Entonces me imagino a un Jesús creciendo y también haciendo las responsabilidades de la casa, compartir la labor del Padre en la carpintería, ¿no? Porque él aprendió, fue carpintero, ¿no? Me imagino jugando con José entre el aserrín ahí en el trabajo. Es cierto, es una buena imaginación, muy bonita. y diciéndole, hijo, ¿no? Hiciste un buen trabajo, ¿no? Y eso se liga al reconocimiento y cumplimiento de responsabilidades como parte de la formación también en la familia de Jesús. Me imagino eso, ¿no? Respecto a lo que hemos leído y relatando un poco el carácter, repasando un poco el carácter de los padres, ¿no? Y yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo, si se tuviera que escribir algo de nosotros como padres, ¿no? ¿Qué se tendría que escribir, ¿no? Padres justos, ¿no? Obedientes, ¿no? Porque eso mismo nosotros necesitamos y lo proyectamos de manera práctica hacia los hijos. Y aquí, bueno, hay un tema de comunicación que seguramente vamos a conversar más adelante. Y quisiera ya puntualizarlo simplemente y decir, a veces como padres, las acciones dicen más que las palabras. Y me refiero al ejemplo, ¿no? Exacto. Hay algo que el doctor Russell está subrayando. Es la labor que tiene el papá y la mamá como maestros en el hogar. La forma como aquí, por ejemplo, si ustedes buscan en Lucas un médico que no fue judío, que fue el único autor de la Biblia que no es judío, que es gentil, dice aquí un resumen de la forma como fue educado Jesús. Por favor, abran Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Todo eso era fruto, lógicamente, de su relación con el Padre Celestial, pero hubo instrumentos humanos. Y esos instrumentos humanos fueron José y María, que vivieron con él. ¿Sabe? Hay otra historia también. Cuando yo miro la historia de Pablo, Pablo fue un padre espiritual y miró a muchos discípulos. Dentro de ellos estaba Timoteo. ¿Qué nos puede decir doctor Eddie Kotagayapa respecto a la educación familiar que tuvo Timoteo? Quiero abrir la Biblia en el libro de Timoteo, segundo Timoteo, el capítulo 1, versículo 5. ¿Sí? Vamos a leer. Y este texto nos va a traer a la memoria cómo fue la educación de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Esto me hace reflexionar que cuán importante es la educación del hogar, que proviene de los abuelitos, de los padres a los hijos. Y esto es lo que rescata Pablo en Timoteo, cuando le menciona que su fe no es fingida, es una fe verdadera, que detrás de eso hay todo un conocimiento impartido por sus familiares. Y ahí nos está mostrando lo que una autora famosa como es Ellen G. White, que dijo, la educación de nuestros niños antes de que nazca son 20 años antes. Y ahí se ve la educación de los padres. Ahí vemos la abuela, la mamá, cómo trabajaron este muchacho para darle el desafío de darle una ciudad tan importante como era Éfeso y pastorear ahí. Interesante. Usted se da cuenta cuán importante es la educación, ¿no? La educación viene incluso desde el vientre de la madre. Cuando le cantamos a los niños, oramos por los niños, ellos están captando, están asimilando, y eso se ve más adelante cuando los niños crecen en el amor de Dios. También quisiera compartir, doctor Luder, un texto que es muy importante. Se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a Gálatas. Sí. Es muy importante que en los padres podamos tener el fruto del Espíritu. Ese fruto es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio.
contra tales cosas no hay ley. Es muy importante tener estas virtudes, estas cualidades para poder enseñar a nuestros hijos. Cuán importante se hace el rol de los padres, que los padres puedan tener paz, pueden tener benignidad. Si ellos lo tienen, eso se va a transmitir en la educación familiar. La relevancia aquí es de la conexión divina de los padres para que eso se pueda transmitir en los hijos. ¿Saben? Nosotros que estamos en el área educativa y que enseñamos normalmente conocimientos, de una u otra manera en este momento, más aún ahora que estamos en aulas virtuales, la educación del conocimiento se hace con un clic. Lo más difícil hoy se hace relevante es educar el corazón. Y educar el corazón tiene que ver mucho la responsabilidad de los padres. Aquí en esta institución, como también en otras instituciones como en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, nuestras instituciones educativas adventistas ofrecen eso, una educación del corazón. Quiero que veas este video para ver que nuestra educación adventista ofrece cómo educar el corazón. Las características distintivas de la educación que brinda la Universidad Peruana Unión tienen como fundamento los principios cristianos y apuntan a educar la mente y el corazón. Somos conscientes que el mundo no solo necesita profesionales con conocimientos, sino profesionales que marquen la diferencia con sus valores y principios, profesionales que demuestren vivencialmente una educación integral. Es por ello que la educación universitaria en nuestra institución busca la formación integral de sus estudiantes, abarcando el área académica, psicológica, bienestar físico y bienestar espiritual. La verdadera educación significa más que seguir cierto curso de estudios, y esto se logra con el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas y mentales. Es por ello que en la Universidad Peruana Unión nos esforzamos por educar para esta vida y la eternidad. Cuán importante es que nuestra educación adventista educa también el corazón. Y eso es lo que ofrecen nuestras instituciones, desde primaria, secundaria y superior. En toda Sudamérica y el mundo, somos una red gigantesca de la educación adventista. Pero dentro de la familia hay un rol importante que cumple la comunicación. Profesor Muguerza, ¿podría decirnos algunos consejos prácticos dentro de la casa, dentro del hogar, respecto a la comunicación? ¿Qué rol cumple aquí en la educación familiar? Hace un momento usted mencionaba la educación del corazón. Ajá. Y yo quiero decir que así como en las escuelas, en el colegio y en la universidad se brinda una educación del corazón, yo quiero, antes de compartir 4 consejos prácticos, quiero manifestarles que es necesario que en el hogar también se pueda educar el intelecto, es decir, la mente, una educación del corazón y una educación de las manos, acciones, responsabilidades, tareas en la casa, manualidades, Exacto. hacer partícipe a nuestros hijos de las actividades que se desarrollan en el hogar. ¿Qué les parece si abrimos nuevamente la Biblia y vamos a compartir 4 consejos prácticos para el hogar, la educación familiar? El primero de ellos dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su momento oportuno. Todo tiene su momento oportuno. El primer consejo que yo quiero dejar a los padres de familia que nos están mirando, escuchando en estos momentos, es establezca un tiempo para conversar diariamente con la familia. Wow. Es decir, hay una palabra, un cliché que se ha dicho, hay que darle calidad de tiempo a nuestros hijos. Mas yo creo, hay que darle cantidad y calidad de tiempo a nuestros hijos. Es el primer consejo que yo quiero compartir. ¿Les parece si buscamos Proverbios 15:1? A ver. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La respuesta amable calma el enojo. El segundo consejo práctico que quiero dejar con ustedes es hable sin agresividad.
Como padres necesitamos, decía el doctor Dávila hace un momento atrás, que necesitamos ser empáticos con nuestros hijos. Y aquí Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo. El tercer consejo práctico que yo quiero dejar con ustedes, vamos a Santiago. ¿Qué dice Santiago? 1:19. Dice lo siguiente, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Escucha más y habla menos. Escucha más y habla menos. Antes de compartir el último consejo práctico, ¿saben? Definitivamente no existe una escuela para padres o una universidad para padres. Aprendemos en la vida. Aprendemos en la vida, pero sabe, doctor Gluder, aquí en las Sagradas Escrituras encontramos consejos y sabiduría para poder formar y educar a nuestros hijos. Y vamos a Proverbios 25:11, que dice Proverbios 25:11. Como naranjas de oro, con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. La manera de hablar es tan importante como lo que se dice. Que Dios pueda siempre darnos sabiduría para hablar con esa misma sabiduría a nuestros hijos. Muchas gracias por esos consejos prácticos. Doctor Russell, usted puede compartir algunos consejos prácticos desde la parte de la enfermería. Usted es doctor en enfermería y tal vez alguna cosa puede ayudarnos muchísimo aquí, ¿eh? Sí, miren, dentro de la enfermería manejamos un principio básico y que se ha hecho científico también. Nosotros hablamos del cuidado, ¿no? Y el rol de los padres es el de cuidar a los hijos. El cuidado implica amor. Y hay algunos filósofos del área del cuidado, en las teorías del cuidado, que plantean y dicen lo que la Biblia corrobora, lo que la Biblia ha planteado siempre, ¿no? No se cuida aquello que no se ama. Eso es cierto. No se ama aquello que no cuidamos. O sea, hay una interrelación entre lo que significa cuidar y amar. Dios nos ha entregado los hijos para cuidarlos, ¿no? Y en el tema de la comunicación, es un tema práctico también que se proyecta, ¿no? Teniendo como fundamento el amor, ¿no? En 1 de Juan 3:18 dice, hijitos míos, sí, a ver si me acompañan, ¿no? Buscando ahí en sus Biblias, ¿no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y si hablaríamos desde el punto de vista de la operacionalización, ¿no? A veces sin investigación cuantitativa operacionalizamos algunas cosas, ¿no? El amor del Padre, si tendríamos que operacionalizarlo, tendríamos que poner como dimensiones o una dimensión importante la comunicación. Y los expertos dicen en comunicación y en relaciones humanas, mencionan y dicen que hay que cumplir algunos principios básicos que hemos encontrado nosotros a través del repaso de la lección. Sin embargo, quisiera mencionar lo que ellos dicen, ¿no? Que creo que es bueno, como consejos, ¿no? Primero, a todas las personas nos gusta, nos agrada, papás, hijos, a cualquier persona, nos gusta que se nos respete. Es importante practicar el respeto dentro de la familia. Si los hijos ven de manera práctica que los esposos se respetan, entonces el ambiente familiar se desarrollará, la comunicación se desarrollará también en un ambiente de respeto. Segundo principio que establecen los expertos, dice, a toda persona les gusta que se les halague, ¿no? Que se les diga cosas simpáticas, ¿no? Si los hijos ven que el esposo y la esposa se halagan, se dicen cosas positivas, oye, qué bien te ves, qué linda estás, qué simpático estás, ¿no? Cosas simples en el hogar,
los hijos también adquieren ese hábito de buenas relaciones, ¿no? Y otro principio básico es: a todas las personas les gusta que se les dé la razón, ¿no? ¿Verdad? A todos nos gusta. Es importante que dentro de la familia se cultive el hecho de decir: discúlpame, me equivoqué, tú tenías o tienes la razón, ¿no? Perdóname, ¿no? Es importante que consideremos esto también como consejo práctico. Y lo último, no olvidemos, padres, que siempre se halaga en relaciones humanas y en temas de comunicación, siempre se halaga en público y siempre se llama la atención en privado. Pero a veces confundimos, llamamos la atención a nuestros hijos, llamamos la atención a veces como maestros también en el aula, ¿no? Puede ocurrir eso, exacto. Llamamos la atención, puede ocurrir, ¿no? Llamamos la atención en público y cuando tenemos que felicitar a alguien, más bien lo llamamos en privado para poder hacemos felicitar, todo lo contrario, ¿no? Debería ser lo contrario. Esto me parece que son consejos prácticos que podríamos cultivar y practicar en el hogar, ¿no? Gracias, doctor Russell. Doctor Eddie, ¿quiere agregar algo más? Sí, doctor Gluder, efectivamente, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, vemos que la comunicación... Usted es administrador de profesión. Claro que sí, voy a usar un poco... Que las personas que nos ven sepan, ¿verdad? Claro, gracias, doctor. Tenemos formas de comunicarnos, ¿sí? De forma vertical, de forma horizontal, y también hay una forma oral y no oral, que es la parte gestual. En la parte vertical, la comunicación vertical es cuando hay una autoridad, en este caso el padre, la autoridad con el hijo. Y el hijo debe saber también comunicarse con el padre y el padre también con el hijo. En la parte horizontal prácticamente está al mismo nivel, el padre se convierte en un amigo del hijo y el hijo confía en el padre. Es muy importante esto. Y también en la comunicación oral vemos que mucho en las escrituras se ve la comunicación oral. De generación en generación pasaron los mensajes y las maravillas que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y es muy importante también la comunicación oral y la comunicación no oral, la gestual, el cariño, el aprecio, el apretón de mano, el abrazo. Eso también es una forma de comunicarse. El rostro. El rostro, sonrisa, exactamente, la sonrisa, ¿no? La sonrisa sincera. Eso dice mucho en la comunicación con el Padre, el Hijo y el Hijo con el Padre. Yo quisiera, doctor Gluder, citar un texto en el libro de Lucas, capítulo 11, también en el versículo 11, que dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Cuán importante, queridos amigos, es dar lo mejor de nosotros. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos da a nosotros y cuanto más a nuestros hijos. Hay una diferencia abismal entre Dios y el ser humano. Normalmente los seres humanos nos es fácil decir, nos es dificultoso hacer. Dios, cuando dice, hace, y cuando hace, dice. No hay contradicción en sus acciones y en su palabra, porque son coherentes. Pero los seres humanos normalmente decimos y a veces nos falta el hacer. ¿Sabe? Necesitamos pedirle sabiduría a Él para que nuestras palabras sean acciones y nuestras acciones sean palabras. Para esto hay que educarse primero la pareja. La pareja es fundamental y nosotros creemos que vivir en pareja es un desafío. Como en todas las instituciones educativas, ustedes tienen también, profesor Burguesa, en todos los colegios y escuelas, una clase exclusiva para padres, la escuela de padres, ¿verdad? Eso es lo que ofrece la educación adventista, escuela para padres. Aquí en esta institución, como otras universidades, también se ofrece educación para los trabajadores de esta institución. Aquí lo hemos llamado el desafío del amor, educando a cada una de las parejas para que el resultado se vea en los hijos. Quiero que veas esto. Las parejas de la UPU renovaron su compromiso matrimonial luego de participar durante el año en un ciclo de seminarios que formaron parte del programa El Desafío del Amor.
74 parejas entre docentes y colaboradores administrativos participaron en la ceremonia que se realizó en el campus de la UPU. Bueno, en esta organización tiene que ver mucho la administración de nuestra universidad, porque ellos tienen siempre vista sobre todo en la familia, como aquella base del funcionamiento en la universidad. En tal sentido, agradecemos a la universidad como gestores de este programa y nosotros la parte ejecutiva en coordinación con el área de psicología de la universidad. Muchas gracias a la institución. Hemos podido aclarar algunas dudas, fortalecer algunas debilidades también como matrimonio, recordar nuestros compromisos, nuestros votos y muy contentos porque ocasiones así son únicas. Gracias por este maravilloso programa. Gracias por todo y que Dios nos siga bendiciendo. ¿Qué desafío es el amor? Pero se hace más agradable cuando Dios está en medio de ellos. Por eso es importantísimo que nuestros colegios, escuelas, nuestras instituciones superiores adventistas sigan ofreciendo esa educación para los padres y hacer que realmente esas parejas se fortalezcan para que se vea reflejado en cada uno de los hijos. Profesor Muguerza, ahora hablemos de los padres. ¿Cuál es el rol de los padres? Pareciera muy obvio, ¿no? En la educación familiar. Es una pregunta tan difícil, ¿no? Mas yo quiero que podamos leer Lucas. ¿Les parece? Lucas capítulo 10 y el versículo 27 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el rol de nosotros como padres frente a nuestros hijos? Yo creo que la responsabilidad mayor que tenemos como padres frente a nuestros hijos es transmitir doctrina, salvación, adoración, servicio y amor. Quiero dejar ese mensaje con cada uno de ustedes. Ese es el rol fundamental de nosotros como padres de familia. Bueno, gracias. Nosotros tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, abran por favor Deuteronomios capítulo 6. Creo que es uno de los capítulos, profesor Muguerza, fuertes en educación. Siempre lo utilizamos. Siempre hablamos de Deuteronomios capítulo 6. Doctor Eddie, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué valiosos consejos para la familia encontramos en Deuteronomio capítulo 6, que fue el último libro escrito por Moisés y como si fuera su testamento? Sí, doctor. Efectivamente, aquí Moisés da serias recomendaciones al pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida. Y en eso les hace recordar que siempre tengan en cuenta los mandamientos, los estatutos y decretos de Jehová. En este capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y más en el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Cuán importante es mencionar los preceptos de Dios, los mandamientos, sus decretos, sus estatutos, porque en eso se ve el amor, el carácter de Cristo. Y cuán importante también es acompañar en este desarrollo, en esta formación integral a nuestros hijos. Y eso se refleja también en nuestras instituciones con los internados, doctor Bluder. Tratamos de que ellos puedan... Es como si fuera una familia, ¿no? Efectivamente. Y aquí en los 3 campus tenemos personal que vive en el campus y son padres, de alguna manera, de algunos jóvenes que a veces más confían en los docentes que en sus propios padres, por los consejos, por las recomendaciones que ellos reciben. Y cuán importante por eso son nuestras instituciones, que brindan
conocimiento, que brindan una formación integral. Tal vez para terminar, es muy importante en este mismo capítulo, en el versículo 2, dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte, dice, ¿no?, de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por tu nombre jurarás. Cuán importante es seguir a Jesús. En estos tiempos tan difíciles, donde hay muchas doctrinas, donde hay muchas situaciones negativas, el diablo trabaja con mayor intensidad. Estemos seguros con nuestras instituciones que de verdad son refugios para nuestros jóvenes. Es tan relevante el hecho de que podamos repetir en la mañana, en la tarde, en la noche a nuestros hijos principios elevados. Eso es lo que nos dice Deuteronomios. Debemos de repetirlos constantemente. Y en esto también está el juego y la labor de la educación adventista. Estamos hablando de los colegios, las escuelas, ¿verdad? La universidad, repetirles en las clases de religión, en las clases de Biblia. ¿Cuán relevante se hace eso, verdad? Muy, muy relevante. Tal vez solamente en una línea. Es por eso, es importante esa alianza, ese binomio inseparable entre el hogar y la escuela. Como dice Ellen G. White, la colaboración. Correcto. Es una educación colaborativa. El hogar por un lado y por el otro lado La escuela. La escuela, ¿verdad? Cuán importante se hace. Me hizo recordar, yo no sé si usted vio hace una semana atrás el decano de la Facultad de Medicina de la universidad que ha sido fundada, la más antigua de Sudamérica, ahí de San Marcos, decía, yo conozco una institución. Es una institución superior llamada Universidad Peruana Unión, que son de los adventistas. Ellos tienen, dice, un diseño curricular distinto, porque los profesores viven en el lugar, allí también tienen internados, conviven juntos. Y él subrayaba y decía, esta es la educación, una educación donde hay una familia. Y eso tiene la educación adventista, ¿verdad? Tenemos colegios con internados, universidades con internados, ¿verdad? Por eso yo quiero destacar una vez más, es importante y relevante una buena educación en el hogar, pero hay que lograr una buena alianza con la escuela. Ambas cosas deben ir juntas, tanto el hogar como la escuela. Por eso hay que tener siempre muchísima sabiduría para, si queremos que pueda continuar la buena educación del hogar, hay que escoger una educación cristiana, una educación adventista. Una educación que esté acorde a la Biblia, ¿verdad? Una educación que esté acorde a la Biblia. Doctor Russell. Doctor Gluder. ¿Alguna cosa quería justamente decir? quería acotar algo allí. Escuché por ahí una frase, ¿no?, que se me quedó grabado, ¿no? Dice, la frase dice así, la repetición constante es la madre del aprendizaje, Ajá. el padre de la acción y el arquitecto del éxito. Me parece que un poco esta frase puede resumir la importancia de la repetición en el hogar, que esta repetición se proyecte también hacia la escuela, la universidad, y justamente el propósito final de la educación, como ya hemos visto en la lección anterior y en esta también, es la restauración del ser humano. Exacto. ¿No?, a la imagen de Dios, ¿no? Entonces, en eso consiste justamente nuestro sistema educativo, ¿no? Esa articulación, hogar, ¿no?, y los diferentes niveles hasta la universidad. Exacto. Y justamente nuestros planes de estudio, nuestros currículos, ¿no?, tiene que asegurar esa repetición fundamentada para poder lograr ese propósito que tenemos como sistema educativo cristiano adventista. El doctor Russell, ¿no?, mirando la Biblia también podemos encontrar no solamente ejemplos buenos de hogares que nos llevan mucha enseñanza, también en la Biblia podemos encontrar hogares que realmente han sido un desastre. ¿Qué lecciones podemos aprender de ellas? Y tal vez nos puede referir a algunas. Sí,
Bueno, encontramos en la historia bíblica el hogar mismo de Adán y Eva, ¿no? Cuando intervino alguien que no debió haber estado presente, pero sucedió, ¿no? Y el hecho de escuchar otras voces, ¿no? En este caso, escuchar no la voz de Dios, sino ese maestro ejemplar, ese maestro amoroso, ¿no? Se desprendieron de sus enseñanzas y escucharon a otro maestro, ¿no? Al enemigo. A otro profesor con ideas extrañas, ¿no? Al enemigo. Y miren cómo terminó ese hogar, ¿no? Y a veces sucede también en nuestra realidad, ¿no? En la forma como sea en nuestras instituciones o quizás en los mismos hogares nuestros, escuchar voces y quizás teorías que no son las más adecuadas y que más bien pueden llevar a la crisis del hogar, ¿no? ¿Cuántos hogares o cuántos colegios, en cuántos jóvenes pueden recibir una instrucción que los puede llevar al fracaso, ¿no? Un ejemplo en la Biblia, la historia de Sansón, por ejemplo, ¿no? Una historia de un hijo desobediente, ¿no? Y ahí hay un tema importante que también menciona la elección, ¿no? Bueno, es un hijo consentido, ¿no? Y que finalmente, si bien es cierto, nosotros como padres podemos tener una gran responsabilidad en la formación, en el éxito o el fracaso, pero finalmente la instrucción que hemos dado también tiene un límite porque encontramos el libre albedrío de la persona, ¿no? Finalmente el hijo decide, ¿no? Y esa es la libertad que tiene, tal como lo tuvo Adán y Eva en el inicio. Así es que hay ejemplos en la Biblia como este que estoy citando, que estamos mencionando, que llevaron al hijo, en este caso, ¿no? A una situación no esperada, no planificada por Dios, porque se tenía otro plan para la vida de Sansón, ¿no? Como el elegido en su momento para cumplir un propósito, ¿no? Y es por eso que como padres justamente necesitamos concientizarnos de la gran responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos, del cuidado que debemos de tener, de ese rol encargado por nuestro Dios, ese rol especial de cuidar nuestro hogar, de cuidar a nuestros hijos. La familia como un ente educativo, la familia se subraya en esta oportunidad, este segundo módulo. Vamos a ir a la última parte, en un minuto. ¿Qué consejo final nos podría dar, profesor Muguerza? Bueno, yo quiero compartir con ustedes en un minuto. Saben, hoy es el momento más oportuno para poder formar, educar e instruir a nuestros hijos. Está en nuestras manos, está en nuestro hogar. Yo quiero compartir con ustedes que los primeros 7 u 8 años de la edad de nuestros hijos es importantísimo y relevante para sentar las bases sólidas para que pueda avanzar en la vida. Por eso quiero decirles, no perdamos la oportunidad de colocar en el corazón y en la mente de nuestros hijos una formación sólida. Doctor Eddie Cotacayapa. Sí, doctor. La orquídea es una de las plantas más hermosas que existe en el planeta, pero es difícil cultivar, de cuidar, lograr controlar su temperatura, el macetero que lo va a cobijar, de los insectos, de las pestes que a veces existe, es muy sensible a todo eso. Pero el fruto que tiene es hermoso, sus flores, es lindo, se puede expresar la belleza de una flor. Así también es, queridos amigos, la educación con los niños. Es difícil y complejo. La única forma que podemos recibir consejo es a través de la Biblia. Ahí tenemos varios consejos y también de autores cristianos, adventistas, que pueden darnos un sentido de cómo educar a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Doctor Russell. Sí, finalmente yo quisiera recalcar lo que anteriormente había mencionado, ¿no? Las acciones
hablan más que las palabras. Como padres, nuestras acciones dicen más que nuestras propias palabras. Yo le puedo decir, o le podemos decir a nuestros hijos: hijo, tienes que ser obediente a Dios, tienes que ser fiel a Dios. Pero si en nuestros actos ellos no encuentran coherencia, estamos fracasando en la formación de nuestros hijos. Recordemos siempre, las acciones, el ejemplo, hablan más que las palabras, y esa es una gran responsabilidad que tenemos como padres. Estamos terminando ya el segundo módulo de 13. Felicitaciones a ustedes que están siguiendo este curso de filosofía de educación cristiana. No se olviden, por favor, de compartir este link, que otras personas también se inscriban y puedan tener una certificación del Departamento de Educación de la División Sudamericana y también de las instituciones superiores que ofrece Educación Adventista en Sudamérica. ¿Ok? Ahora, permítanme dirigirles a cada uno de ustedes, los que somos padres. ¿Qué responsabilidad grande nos ha entregado el Señor? Un privilegio que viene cargado con una mochila, pero no vamos solos. Permitamos caminar con Jesús, andar con Él, que Él nos enseñe cómo ser padres. Es cierto, mientras caminamos, nuestros hijos nos enseñan cómo ser padres. Yo tengo 2 hijos ya mayores, están trabajando. Mi hija acaba de casarse y realmente es una experiencia maravillosa verlos crecer en el Señor. Por eso nosotros ahora mismo tomemos una decisión. ¿Qué decisión? La decisión de ser padres ejemplares. Pero no lo vamos a poder solos. Pidamos al Señor que nos haga padres ejemplares y que nuestros hijos vean a Dios en nuestro rostro, en nuestro accionar, pero cada día tenemos que alimentarnos de su palabra. Y su palabra hará una transformación en nuestra vida. Quiero leerte un texto antes de orar. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Que el Señor te bendiga grandemente, que Dios te acompañe, y quiero orar por tu familia. Querido Padre, gracias por consejos tan extraordinarios. Gracias por tu palabra, porque podemos encontrar en ella paz, seguridad, y que en el momento que eduquemos a nuestros hijos no estamos solos. Queremos que tú sigas hablándonos para realmente cumplir el rol que tú nos has entregado. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Nos vemos en el tercer módulo.